Hola, ¿cómo están, Moadictos? Después de un tiempo de descanso, estoy nuevamente aquí para traerte el contenido que necesitas tener en cuenta para seguir tu desarrollo en el modo online. Y es que este juego es lento, además de que es complicado equiparte bien. Por eso es que es tan importante conocer la teoría y así evitar tomar decisiones que después vas a lamentar. En este video voy a complementar la explicación de probabilidad de éxito realizada en mis videos anteriores y explicarte cómo funciona la aleatoriedad. El objetivo principal es que entiendas lo que sucede cuando intentas subir un ítem con joyas, crear un ítem en algún NPC, como puede ser la Chaos Machine, o obtener alguna opción random, como puede ser en el Goblin de Eira. Y es que existe contenido en YouTube donde supuestamente te dan trucos para aumentar la probabilidad de éxito y la idea es que saques tus propias conclusiones de si estos supuestos trucos funcionan o si son simples cábalas. Dicho esto, vamos con el video. Para darle un sentido a la explicación vamos a desarrollar lo siguiente: el modo online, la interacción con NPCs, la probabilidad de success y fail, la aleatoriedad y los supuestos trucos de éxito. Este no es un canal de programación ni de desarrollo de videojuegos, por eso ten muy en cuenta que la explicación va a ser lo más simple posible y que los códigos o algoritmos detallados son solo ejemplos, ya que la W roja es quien configura las cosas como le da la gana, pero te permitirá entender la arquitectura de los procesos para subir un ítem o crear uno nuevo. El GMO es un juego online, tal como su nombre lo dice, y obviamente es en tiempo real, y para eso es que tu computadora y la de otros jugadores debe estar conectado vía internet a servidores, que no son otra cosa que CPUs con alta capacidad de conectividad y de almacenamiento. Físicamente, estos servidores son controlados por la W roja. Cuando te conectas a algún servidor como Midgar o Helheim, lo que haces es conectarte a un servidor físico, y cuando escoges el channel, lo que estás haciendo es conectándote a un módulo de ese servidor. Por eso es que puedes saltar entre channels y no entre realms. Tienes que tomar en cuenta que en los servidores de la W roja no se almacenan los detalles gráficos como fuentes de texto, animaciones, sprites, texturas, etc. Lo que almacenan estos servidores son los códigos que tu computador y los de los demás jugadores intercambian con estos, además de los logs que vienen a ser los registros de las modificaciones de los códigos. Como te acabo de indicar, los recursos gráficos se almacenan en tu computador, de ahí que existen usuarios que, sacando provecho a esto, modifican los archivos y obtienen ciertas ventajas, incurriendo en faltas a la política del juego. Tu amigo Sator no apoya el manipular el juego, pero cada quien es libre de jugar a su manera y tomar los riesgos que quiera. Redondeando la idea, cuando estás jugando, tu computador visualmente te muestra lo que en códigos internos se está procesando. Y vamos a inventarnos este código solo para el ejemplo, donde la M quiere decir que se debe visualizar la skin de un Magic Gladiator, el número romano indica que el personaje está en nivel 12, la L que se debe visualizar el mapa de Lorencia en las coordenadas x43, y75. Incluso si le colocamos una Short Sword más 3, el código se modifica. Asimismo, si nos desplazamos por el mapa, la parte del código que establece las coordenadas también cambia. ¿Y para qué te explico todo esto? Pues para tener en claro que cuando estás jugando lo que haces es enviar cientos de códigos al servidor para que en interacción con otros jugadores sus computadores puedan convertir estos códigos en efectos visuales y así puedan ver a tu personaje con las mismas características visuales que ves en tu computador. Y este ciclo de enviar y recibir información se repite todo el tiempo mientras estés jugando, así veas o no un personaje de otro jugador. Debido a esto, si vas a jugar a nivel competitivo en eventos de PvM o PvP, es importante tener un buen computador y una buena banda de internet, para poder así evitar el lag y disfrutar bien de las características del juego. Entonces esta es la forma con la que interactúas visualmente con otros jugadores, pero para la interacción con NPCs hay un proceso algo distinto. Si estás entrando al mundo del gaming y no sabes a qué me refiero con NPC, pues NPC son las siglas de Non-Player Character, es decir, que tiene las características de ser un personaje pero que no está controlado por ningún jugador. Generalmente los NPC sirven para dar la característica al juego de que está habitado. Y en la mayoría de juegos, los NPC ayudan al jugador con guías, habilitación de misiones, venta de algún ítem como pociones o para craftear ítems. Para el caso de tu interacción con un NPC, lo que haces es abrir algo así como una conexión directa con una zona en el módulo del servidor destinada para esos procesos del juego, como la venta o crafteo. Es decir,
este flujo de códigos no usa el mismo camino que usan los códigos que te permiten ver a otros jugadores o interactuar con ellos. Lo que te acabo de explicar se evidencia en computadores que tienen bajas prestaciones, ya que al darle clic a un NPC se aprecia que el juego por un instante se detiene. Y esto es porque adiciona un proceso de conexión y de datos a los demás que ya están en curso. La diferencia principal está en la secuencia en la que se envía la información al servidor, iniciando de forma opuesta a la anterior. Cuando interactúas con un NPC, lo que estás haciendo es obteniendo información del servidor antes de que tú envíes la información de la operación que vas a hacer. Es decir, estás convocando códigos que van a estar listos para la operación que hagas en tu computador. Y esto lo puedes evidenciar, por ejemplo, cuando vas a comprar pociones en algún NPC, ya que los sprites de las pociones que acumulas se hacen en base a una especie de screenshot en el instante de la compra. Y esto se debe a que como este proceso no está preconfigurado en tu computador, no puede interpretar el código visual hasta la confirmación de la compra desde el servidor. Todo esto es así porque justamente la W roja debe tener la capacidad de controlar la interacción con el NPC desde su servidor, minimizando la posibilidad de que se generen más códigos o salgan otros que puedan perjudicar o beneficiar al jugador. Solo para evitar confusiones te recuerdo que success refiere al éxito de un crafteo y el fail al fallo del mismo. En el video anterior te había explicado de que para aumentar la eficiencia de una probabilidad tendríamos que hacer muchas iteraciones. Y si bien un computador puede hacer miles de cálculos en simultáneo, esto afectaría mucho el desempeño del juego, y por eso es que se usan ciertas estrategias para optimizar esta característica. Entonces, complementando lo ya explicado en el video anterior, le sumamos el criterio de frecuencia, que en palabras simples vendría a ser la cantidad de veces que tenemos un resultado favorable o desfavorable en un determinado periodo de tiempo. Una estrategia muy simple y usada por muchos programadores de juegos para determinar el éxito de un proceso por probabilidad es a través del reloj del servidor. Años atrás se hacía usando el reloj del computador, pero mucha gente manipulaba la hora del sistema operativo y también se generaban problemas debido al desfase de las horas reales con la de los dispositivos electrónicos. Obviamente la W roja puede hacer esta estrategia más compleja, pero en síntesis es lo que sucede. Y para darte un ejemplo vamos a usar una Joule of Life que tiene un success ratio de 50%. Entonces vamos a imaginar que esta es la imagen del reloj en el instante en que dejamos caer la Joule of Life sobre el ítem. Para determinar la probabilidad de éxito empleamos la última cifra de los segundos del reloj y obviamente existen 10 números posibles que van desde el 0 al 9. Bastaría entonces con configurar el juego de manera que existan 5 posibilidades de success y 5 de fail. Así estaríamos cubriendo en un periodo de 10 segundos el 50% de probabilidad de éxito. Como en el tiempo el cambio de los segundos es cíclico, pues en periodos de 10 segundos siempre tendríamos el 50% de posibilidad de obtener un success. Obviamente la W roja puede colocar el success y el fail en los números que le plazca, pero te recuerdo que este es un ejemplo súper simple para entender las bases de esta programación. Entonces, de ese mismo modo, podemos plantear que dependiendo del segundo, centésima de segundo o milésima de segundo en donde sueltas una joya, se obtiene el resultado. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería tener 20% de success, dándole a dos números el éxito en el periodo de 10 segundos. Y si por ahí te quedas con la duda de cómo se lograría establecer porcentajes que no son múltiplos de 5, por ejemplo 33%, pues simplemente aumentas la segregación de posibles resultados usando las dos cifras de los segundos en vez de solo la última. Obviamente este es un ejemplo súper simple, ya que la W roja puede multiplicar el número por un factor y sumarle otro número, o realizar una división matemática adicional para ser más susceptible del cambio en la frecuencia, y de esta forma el jugador no puede identificar el patrón de éxito. Como ejemplo de success rate tenemos el subir ítems con joyas, craftear pociones de CD, craftear un Fenrir, craftear un ticket para un evento, es decir, procesos que no tienen aleatoriedad y solo se basan si el resultado es exitoso o no. Aquí, modo adicto, hay algo que debes tener en cuenta, y es que no existe aleatoriedad en las computadoras, solo existe la pseudo aleatoriedad. Y es que las bases de una computadora son lógicas, por tal motivo no existe esa condición. Lo que existe son mecanismos para provocar resultados distintos de un factor inicial. Si queremos que un computador genere resultados aleatorios, tendríamos que emplear tecnología de medición de la emisión de partículas de un elemento radioactivo, y es que en la naturaleza este es un fenómeno totalmente aleatorio.
Para poder entender la pseudo-aleatoriedad del juego, necesitamos definir lo que es una seed, y no hablo de lo que pones en las armas socket, sino que hablo de un factor numérico del cual se inicia un proceso matemático que genera resultados distintos. Para que guarde relación con la explicación anterior, vamos a determinar que el seed de esta aleatoriedad es la última cifra del segundo en donde colocas o presionas el botón de acción en un NPC. Asimismo, definimos que para el cálculo de los resultados vamos a incorporar una operación matemática simple, multiplicar por 3 el seed y restarle 2. Entonces, si lanzamos la iteración en el segundo 3, pues tendríamos como primer resultado 7, y este se convertiría en la nueva seed. Lanzamos una segunda iteración y obtenemos 19, y finalmente lanzamos una tercera iteración y obtenemos 55. Aquí podemos ver la comparativa de resultados si la primera iteración fuera en el segundo 2, teniendo como resultados 4, 10 y 28, muy distintos a los obtenidos con la seed 3. Bastaría entonces asignar una opción a cada resultado para poder determinar en una cierta cantidad de iteraciones la opción que se quedará en tu ítem. Obviamente estoy usando como ejemplo la pseudo aleatoriedad del Goblin de Ada. Si no recuerdas lo que es iteración, te invito a ver mis videos anteriores donde lo explico. Sumando las dos últimas explicaciones podemos inferir cómo funciona la Chaos Machine, y repito nuevamente, esto es un planteamiento súper simple ya que los algoritmos son mucho más complejos, pero sirve muy bien para la evaluación final sobre los supuestos trucos que se ven en algunos videos. Para cerrar completamente la idea, tomamos el ejemplo de craftear unas alas. Según el último dígito de los segundos en que lanzamos el crafteo, tenemos la frecuencia de posibilidad de success o fail, así como la aleatoriedad de las alas que resultan y sus opciones adicionales. Antes de pasar al análisis de los supuestos trucos y en base a todo lo anteriormente explicado, la interacción con la Chaos Machine se desarrollaría en el siguiente orden. Se establece la conexión con el servidor, se convocan los códigos habilitados, colocamos los ítems en forma de códigos, según la receta, se aplica el algoritmo de probabilidad de éxito o aleatoriedad, se obtiene la confirmación del servidor y guarda un registro del cambio, el servidor envía el código y visualizamos el ítem crafteado, traspasamos el código del ítem crafteado al moverlo a nuestro inventario y visualizamos el nuevo ítem en nuestro inventario. Con esto estoy seguro que ya entendiste por qué algunos jugadores aprovechan el lag para sacar ventajas en la Chaos Machine. Ahora que ya sabes toda la teoría, vamos a analizar los supuestos trucos. Ya me salió la opción celeste, en unos tiros más me sale la rosada. Porque las opciones que se visualizan rotando en el NPC de Ada son solo los primeros resultados de la seed inicial, y como ya expliqué, pueden existir más operaciones matemáticas que dificulten que obtengas la opción que buscas. Tírale el YOL desde una esquina y sigue en sentido antihorario. Por dos motivos. Primero, que tal como te expliqué, una de las estrategias para establecer la pseudo aleatoriedad depende de los segundos, centésimas o incluso milésimas de segundo, no guardando relación con la posición donde dejes caer la YOL of Life. Y segundo, tal como te lo expliqué, lo que visualizamos solo son sprites de los códigos, es decir, el juego interpreta a todo el objeto como un conjunto de casillas bajo el mismo código, dejando por fuera la interacción con cada casilla que ocupa todo el ítem. Ya te dejé la máquina preparada. Porque si bien el camino por el cual se convocan los códigos de los NPC es distinto al de la interacción entre jugadores, este es un vínculo exclusivo entre el jugador y el proceso que va a realizar en la máquina. Justo por eso es que varios jugadores pueden operar la Chaos Machine al mismo tiempo. Tiene que el set estar dañado para que suba. Porque en caso fuera cierto que la durabilidad fuera un factor que participa en el algoritmo del cálculo del success, al tener en cuenta otros factores aleatorios, esta ya no sería una condición absoluta, sino relativa. Si te falla, ponte el ítem a switch e intenta nuevamente. Porque si esto fuera así, estarías diciendo que el computador detiene el proceso de probabilidad, y sería un caos que por cada switch character que hagas, tu computador envíe la señal al servidor para aplicar el reseteo de todos los demás jugadores que están conectados en el mismo realm.
Recuerda que la probabilidad no solo se aplica al subir ítems, sino también en los hits que haces a los bichos y a los oponentes en eventos PvP. Mientras más level tenga el personaje, tienes más probabilidad. Porque si este fuera un factor de algoritmo, entonces no habrían jugadores de alto nivel que sufren para subir ítems incluso a más 9, sea de la forma tradicional o por la máquina. La máquina ya está quemada, mejor intentar otro día. Y esto se debe a que, como ya te expliqué, al tener un camino exclusivo de información con el NPC, cuyo proceso de confirmación se maneja desde el servidor, la W roja puede editar las probabilidades en tiempo real, según su conveniencia, para un evento que se viene o para modificar una tendencia en el market. Busca el patrón quemando pociones. A pesar que es un método antiguo, es el que mayor controversia ha generado entre los creadores de contenido, y aquí va mi opinión. Los procesos no son tan simples como te los he explicado y tienen muchos valores matemáticos que incluso funcionan con decimales. Sin embargo, puedo decirte que sí existe la posibilidad de acercarte a la frecuencia de éxito, que si bien no es precisa, te puede dar una idea de cómo se comporta el success o fail en un determinado periodo de tiempo. Quizás debas ver el video nuevamente para que aterrices bien la idea y entiendas esto último. Así que este truco lo puedo calificar como... Bueno, Mu Adicto, hasta aquí el video. Sé que hubo mucha explicación, pero recuerda que en este canal lo que hago es repasar la teoría para dar sustento a las recomendaciones y no recomendar solo por recomendar. Si es que te pareció interesante y deseas que se profundice más en algunos otros procesos del juego, déjamelo saber en los comentarios, ya que me costó simplificar toda esta información en un solo video y de ti depende si hay segunda parte. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó su contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis, así me motivas a seguir haciendo más videos. Aquí te dejo los agradecimientos especiales a mis nuevos suscriptores. Te dejo también un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por ver mi contenido. Mu Adicto, se despide tu amigo Sator.